que habían héroes médicos en aquellos tiempos que sin recursos, sin medios, sin comunicación con el exterior, incluso para consultar con otros compañeros, sin comunicaciones de la isla con el exterior, salvo a lo mejor 2 veces a la semana en los Correillos, no había aeropuerto. Y bueno, pues esta gente trataba de solucionar los problemas con su entendimiento profesional que tenían y sobre todo con mucha voluntad. Mire, estamos haciendo esto. La gente se quedaba sorprendidísima. Lo nuestro fue muy importante, sin duda, pero también lo de otros. Ahí surge la idea de los centros de salud. Por primera vez teníamos un laboratorio, por primera vez teníamos un quirófano con las condiciones mínimas para atender una situación de emergencia. Allí en el hospital trabajábamos las 24 horas seguidas, y 24 horas y teníamos que hacer de lo que hubiera. El celador estaba abajo y la enfermera estaba arriba. ¿Sabe cómo esterilizábamos el material? Con alcohol, se echaba alcohol en bandejas encima del instrumental y se tiraba una cerilla. Se inflamaba y la llama es un elemento maravilloso, se carga todo lo que pilla. Lo que más nos preocupaba en esos momentos era que el trasplante fuera bien, que fuera correcto, que no hubiera complicaciones quirúrgicas inmediatas. La reproducción asistida tiene factores de investigación, factores terapéuticos importantes, pero indudablemente tiene un factor social importante, afecta a derechos fundamentales. Se decía que si estábamos jugando a Dios en los laboratorios de reproducción asistida, nos condenaron. Cuando yo empecé en diálisis, había unas máquinas que tenían unas bañeras debajo de la máquina donde se almacenaba el agua para dializar, y a veces eso en la unidad de diálisis se derramaba y se llenaba la unidad de agua. Siempre digo que soy superviviente de cáncer de mama, y dado la época en que se me detectó, que me dieron 2 años y medio de vida, tengo que considerar que soy una privilegiada. Y lo importante en medicina es no darle años a la vida, sino vida a los años. No sacamos nada con que un señor llegue a los 100 si en los últimos 10 años está en una cama acostado y no se entera en qué mundo vive. El desarrollo de la medicina en las islas es una historia en constante evolución. Los avances de hoy son consecuencia de los logros de ayer. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos cómo se produjo la revolución de la medicina en Canarias durante la segunda mitad del siglo XX. ...1976 fue el año de lo nunca visto. El Concorde realizaba su primer viaje comercial entre París y Río de Janeiro. Por su parte, la nave Viking 1 apuntaba un poco más alto y llegaba a Marte. En España, Santiago Carrillo, con peluca, era detenido cuando intentaba entrar en el país, y en Francia, unos ladrones sustraían 118 cuadros de Picasso. La gimnasta Nadia Comaneci asombró al mundo entero al conseguir el primer 10 en unos Juegos Olímpicos en Montreal, de donde salió con 3 medallas de oro. 1976 fue también el año en que conocimos a personajes míticos como Heidi, Sandokan y Curro Jiménez. Y como algunos héroes en vez de capa llevan bata, el premio Nobel de Medicina fue para Baruch Samuel Blumberg.
por identificar el virus de la hepatitis B, para el que posteriormente desarrolló una vacuna. 1976 resultó ser un año crucial para la medicina en España e histórico para este municipio gran canario de San Bartolomé de Tirajana, puesto que fue aquí donde se puso en marcha el primer centro de salud del país. Fue un paso adelante en la modernización de la sanidad en Canarias porque por aquellos años la atención médica tenía muy graves carencias. Éramos un equipo que lo principal era la motivación. Se fueron formando, otros ya eran personas muy preparadas, trabajador social, la enfermería, los compañeros médicos. Pero digamos conseguimos mantener una dinámica. Los lunes teníamos una reunión todos los lunes por la tarde, impresionante. Allí en aquella mesa era un espacio democrático y cada uno decía cualquier cosa, ¿no? Teníamos la trabajadora social con una visión del desarrollo comunitario, de las señales que venían de fuera y dinamizando además este tipo de dinámicas grupales dentro y fuera del centro. Yo creo que eso era muy importante porque ahí fluía muchísimo toda la información y el conocimiento y sobre todo la pasión de cada uno de nosotros, ¿no? Mayo de 1976. El médico José Joaquín O'Shanahan regresa a Canarias con la idea de poner a aplicar en el archipiélago todo lo que había aprendido sobre sanidad pública durante su estancia en Brasil. Se une a otros 9 profesionales y entre todos ponen en marcha el Centro de Salud de Tirajana en Gran Canaria, cuyo objetivo era ofrecer una atención sanitaria integral y gratuita a la población. Crean así el primer centro de salud de España. Las más de 4.000 personas que vivían en las cumbres se vieron beneficiadas por esta experiencia pionera. Hasta ese momento contaban solo con un médico que además tenía su consulta privada por las tardes. En 1980 recibió de manos del Ministerio de Sanidad el reconocimiento de Centro Piloto de Salud a nivel nacional. Antes la sanidad no teníamos, ¿qué te digo de sanidad? Nada. Como que yo ponía hasta las inyecciones a la gente del pueblo. Cualquiera venía a mi casa, mira, vengo de don Manuel Renó, me mandó estas inyecciones y Cuque, como sabía poner las inyecciones, allá le ponía las inyecciones. Antes, para conseguir una aspirina, que es la medicina que más te mandaban para todo, porque eso quitaba la fiebre, los dolores y todo, a lo mejor no tenía. Ahí, ves aquí, abajo de la plaza, allí el museo. Esa casa era la de don Manuel Renó Araña, el único médico que teníamos aquí. Y era el que te decía, perdonando la frase, coño, ya que viniste, eso se quita con una agua guisada, eso, ¿sabes? Porque yo me acuerdo, yo era una persona que, según mi madre, era muy enferma cuando chica y me tenía que llevar a Las Palmas y para llevarme a Las Palmas eso era un mundo. Buscar a alguien que fuera para Las Palmas y después me trajera para arriba otra vez y ya tener aquí un centro donde tú pudieras ir al médico, no tienes que ir a Las Palmas, eso era una alegría muy grande para la gente del pueblo. Estos médicos los aceptaron ellos muy bien, sí, porque aquí nunca, por la tarde, como estaban reunidos, habían por lo menos hasta 15 médicos, ¿me entiendes? Araceli de Armas, José Luis Bello Luján, don José Osana, una persona muy sacrificada, ¿me entiendes? Porque él lo que no le quería un proyecto y si no le salía bien, él por el mar o por la tierra, él trataba de localizar que eso fuera a flote. Pero hoy, gracias a él, tenemos lo posible y lo imposible. Fue una labor conjunta, un trabajo en equipo, aunque la cara visible del centro de salud fue José Joaquín O'Shanahan. ¿Por qué surge esa idea de montar un centro de salud o el prototipo de lo que en el futuro sería el centro de salud? Pues mira, yo no tenía, cuando volvía de Brasil, de especializarme en salud pública, en medicina tropical, me preparé para irme de nuevo a América Latina. Teníamos un precontrato en Perú. Y entonces cuando me voy a Tirajana a hacer una sustitución para poder reunir el dinero que me permitiera regresar a América Latina, pues me encuentro con la realidad de mi isla. Digo, joder, pero la gente en La Culata, allá en Risco Blanco, en Ayacata, en los años 76. Tomo conciencia
y me enamoro de mí, en cierto modo, de mi gente. Digo, ¿y por qué no hacerlo aquí? Yo pensaba hacer eso porque quería trabajar en un centro y montar un centro de salud allá en aquellos países. ¿Por qué no lo montamos aquí? Y entonces el ánimo, pues sí, vamos a montarlo aquí. Y entonces surgió entre algunos amigos esa idea. Valoramos el diseño del centro de salud, teníamos mucha información sobre cómo preparar, cómo formar, cómo organizarlo. Hablamos con el Ayuntamiento de Santa Lucía, con el de San Bartolomé, nos dieron luz verde. Sanidad, aquello lo veía como una cosa interesante, colegio médico y tal, y nos fuimos a Tirajana. Así fue. Vi que podíamos hacer la integración de la salud pública, que era una competencia del médico titular, la asistencia sanitaria, el domicilio, todo el tema de salud pública, sanidad ambiental, pues aquello fue que nos enamoramos de la tierra y vimos una gran oportunidad para nuestro país. ¿Cuál era la realidad sanitaria de la atención médica en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía? Un médico y un enfermero y a veces una matrona tenían todas las competencias asistenciales y de salud pública. Pero la realidad es que en esos pueblos tan aislados como era Tirajana, solo había un médico. ¿Y qué pasa? Pues que el médico trabajaba 2 horas en la asistencia de la seguridad social, o 1 hora y pico, otra media horita ahora con la beneficencia y luego la consulta privada por la tarde. Entonces la gente estaba acostumbrada a valorar mucho a su médico, pero además pagando por las consultas por la tarde. Cuando íbamos a las consultas en el campo, en los barrios, pues la gente estaba acostumbrada a pagarte. Claro, nosotros decíamos, no, a nosotros nos pagan un salario, pero tenga don José o doña Araceli, que era la compañera, o don Luis, que no. Había que formar a los profesionales que iban a estar en esa consulta. ¿Cómo se formaban esos profesionales? Nos gobernábamos nosotros, aquello era una república independiente. Teníamos mucho apoyo de la población porque estaban muy contentos con nosotros. Teníamos el respaldo de las instituciones, pero no era oficial tampoco, ¿no? Porque hacía cosas alegales, no podía trabajar nadie como el otro médico, con todas las recetas mías, la mitad era para ellos, los partes de confirmación, las bajas, lo hacíamos así. Surge la oportunidad, Venezuela, en aquella época los países más avanzados en América Latina. Gara, enfermera, vete a Venezuela, 6 meses. Cubríamos entre los demás a Gara, se fue a Venezuela, estuvo 6 meses haciendo un curso de salud pública y volvió. Vino Araceli, 3 meses a Venezuela. Venezuela era la referencia incluso para España, que no había, era la Dirección de la Gobernación, para los cambios que se estaban haciendo en la atención primaria. Y entonces se fueron, ningún permiso de nadie, 0, nosotros. Luego, auxiliar de laboratorio que teníamos, conocíamos amigos en el Hospital Insular y en Tenerife. Oye, vete Sergio, y amigos del hospital, médicos y operadores, y venga, enseñar a hacer ahí un hemograma, hacer una orina, hacer, digamos, algo de parasitología, y así fuimos nosotros montando. Fuimos un equipo completo, un equipo que había que formar en parte, ¿no? Éramos como 10 personas, ¿no? Ocupamos la plaza del titular y teníamos la otra persona que no tenía contrato de ninguna clase, Luis en la primera época, Araceli de Armas en la segunda parte, y luego se sumaron más personas en el sur. Pero éramos 2 médicos, uno solo con contrato, una enfermera que tenía contrato en Gara, Margarita Betancourt. Luego entonces teníamos que conseguir dinero también para el resto del personal, que era una trabajadora social, un auxiliar de enfermería para la visita domiciliaria, 2 auxiliares administrativas que eran gente que eran universitarias pero estaban trabajando con nosotros, un auxiliar de saneamiento para todo el tema de sanidad ambiental. Teníamos alguien que nos ayudaba también como auxiliar de enfermería en el centro arriba. Teníamos 2 edificios, el centro y en San Bartolomé y en Santa Lucía teníamos un consultorio y apoyos por fuera, algún sociólogo para el diagnóstico de salud, Miguel Guerra, teníamos también a un publicista y bueno, pues teníamos un gran equipo. Eso lo conseguíamos compartiendo el salario por un lado, los 2 médicos nos compartimos la mitad para cada uno. Y luego conseguimos apoyos de San Bartolomé, 1 millón al año y 140.000 pesetas al año de Santa Lucía. Y así nos manteníamos en precario. Pero estábamos muy ilusionados. ¿Ustedes eran conscientes de que en ese momento se estaban convirtiendo en pioneros de un modelo de atención médica que entonces en España era desconocido? Lo que a nosotros les llamó mucho la atención a las autoridades de Madrid
porque fuimos varias veces después de un año que teníamos información estadística. En aquella época no había ordenadores, teníamos fichas perforadas donde identificamos a cada paciente y a cada usuario, con datos incluso de asistenciales, y entonces con agujas de crochet hacíamos los cruces de variables, y todas esas estadísticas las llevamos a Madrid después de estar un año trabajando y dice, mira, estamos haciendo esto. La gente se quedaba sorprendidísima. Y entonces fue cuando cambia el Partido Socialista, coge el gobierno y desarrolla su reforma y nos llama a nosotros y a unos 10 o 12 personas que estamos haciendo cosas nuevas. Y ahí surge entonces, lo nuestro fue muy importante sin duda, pero también lo de otros, ahí surge la idea de los centros de salud, que es una historia que se hacía ya en estos países latinoamericanos y también en los países socialdemócratas, ¿no? Que aquello era la revolución, aquello fue un cambio, ¿no? En un momento pues fue crítico, podíamos desaparecer y ahí respondió la gente. Aquello nos marcó muchísimo a todos, ¿no? Y efectivamente yo creo que deberíamos de aprender quizás de aquello, ¿no? Yo creo que sería una buena idea transmitir que necesitamos implicarnos, que la pasión es fundamental. Tenemos que disparatar en los cambios, nuestros compromisos institucionales y en la sociedad, masa crítica, ocupar los espacios institucionales, saber que tenemos que democratizar nuestra democracia y en particular nuestro sistema público, defenderlo a muerte. Hasta hace poco más de medio siglo, en Canarias no existía ningún gran hospital. La situación cambió en 1966, cuando se inauguró en Tenerife el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 5 años después, en 1971, abría sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria el Hospital Universitario Insular. En el resto de islas, como El Hierro, las cosas fueron, por desgracia, algo más lentas. La historia de la sanidad en El Hierro, pues efectivamente durante muchas décadas tuvo muchos episodios de dolor y de lágrimas, sobre todo cuando se producían necesidad de evacuaciones porque el problema que tenían no era posible atenderlo aquí con los médicos que teníamos. Y en ese momento pues no coincidía que viniera el llamado correillo para evacuarlo. Y cuando podían evacuarlo porque coincidía, bueno, pues muchas veces se quedaba en la travesía antes de llegar al hospital de cabecera en Santa Cruz de Tenerife, pues moría en el camino. De eso tenemos decenas de historias. Cuando llegamos al Cabildo en el año 79, nosotros nos encontramos con 40 millones para construir un hospital, pero que en realidad no daba para construir un hospital en condiciones definitivas, ¿no? Y entonces nos referenciaron que en Barcelona había una empresa llamada Iberhospitalia que estaba construyendo unos hospitales prefabricados en el Perú. Y puestos en contacto con ellos, pues vimos que efectivamente por 40 millones de pesetas pues se podía construir un hospital prefabricado y equipado. Y eso fue lo que hicimos. Sobre el año 2000 vine a trabajar a lo que es el antiguo Hospital del Hierro, y la verdad es que mi impresión fue, pues, me quedé como bloqueado. Me llamó mucho la atención pues la infraestructura, ¿no? Este tipo de paredes no me parecían propias de un hospital del año 2000. La verdad es que me impresionó mucho. Recuerdo, por ejemplo, las tomas de oxígeno que no emitían la suficiente presión como para nebulizar la medicación que se le ponía a los pacientes. Este hospital totalmente equipado, pues tuvimos dificultad para abrirlo porque el ministerio, que era el que atendía la sanidad en aquellos momentos en Canarias, las transferencias no se habían producido, dependíamos directamente del Ministerio en Madrid, pues hubo una batalla bastante importante entre el Cabildo del Hierro y el Ministerio para que se abriera el hospital, pero dotado con el personal mínimo imprescindible para una insularidad como la nuestra. La plantilla era más corta, ya era una plantilla, por lo menos la de enfermería,
pues ya que venía de la década de los 80 algunos y 90 otros, pues un poco se habían adaptado a este ritmo de trabajo, pero bueno, no era lo que quizás la población ya exigía, había que avanzar un poquito más. Por primera vez teníamos un laboratorio, por primera vez teníamos un quirófano con las condiciones mínimas para atender una situación de emergencia. Teníamos pediatra, teníamos internista, en fin, el anestesista, el cirujano. Eso era impensable para nosotros del año 81 hacia atrás. Por lo tanto, ya se dio un paso de gigante en aquel momento. Algo que me chocó mucho también fue el tema de tener que evacuar a una paciente porque necesitaba sangre. Y en el hospital había 1 o 2 bolsas de sangre. Ya más tarde, pues tuvimos la oportunidad de construir un nuevo hospital, que es el que está ahora funcionando, y bueno, y poco a poco irlo dotándolo de más medios y de más recursos de personal. Una situación similar sucedía en Fuerteventura. La isla tardó en tener unos servicios médicos acordes a lo que la población necesitaba. No había sino un solo médico en Puerto Rosario que se llamaba don Gerardo, y luego había un médico que era hierbero que se llamaba el médico de los Corderos. Mi padre no, don Manuel Velázquez Cabrera, el fundador de los Cabildos, hizo un pequeño hotel en La Salina, y entonces para él venir de vacaciones, y cuando él no venía, debido a las necesidades que tenía Fuerteventura, traía médicos. Y entonces no les cobraba nada, sino que recetaran 3 veces lo que estuvieran de vacaciones. Traía 3 médicos. Uno era traumatólogo, otro medicina general y otro psiquiátrico. Y entonces, cuando ponían las consultas era como si fuera una romería, porque la gente de toda Fuerteventura venía porque no había médicos y todos traían regalos, quesos, cabritos, huevos, de todo le traía a los médicos y le llenaban la casa de cosas. El director del Instituto Social de la Marina y vio la necesidad que había en Fuerteventura, y entonces había un hospitalito viejo allí, y entonces montó una clínica con un cirujano, 3 enfermeras y 3 celadores. Eso es lo que había, que teníamos que trabajar desde los celadores, porque no había. Teníamos que, si eran hombres, teníamos que sondarlos nosotros, teníamos que ayudar dentro del quirófano a todo lo que se hiciera falta, los celadores y una enfermera que había. Y así eran las operaciones dentro del hospital viejo. Allí en el hospital trabajábamos las 24 horas seguidas. Y 24 horas y teníamos que hacer de lo que hubiera. El celador estaba abajo y la enfermera estaba arriba. El primero que cogía lo que venía era el celador. Bajaba la enfermera, le prestaba los primeros auxilios hasta que llegaban los médicos que llamaban, porque el médico no estaba dentro del hospital, sí, porque no había médico para tenerlo dentro. El primer trasplante de riñón a nivel mundial se realizó en 1954 y tuvieron que pasar casi 30 años hasta que una intervención quirúrgica similar se realizara en Canarias. Fue en 1982, en un quirófano como este. Desde entonces, en el archipiélago se han realizado más de 8.400 trasplantes. Las técnicas han avanzado mucho y antes cosas que se consideraban imposibles, ahora se hacen. Por ejemplo, la primera nefrectomía que se hizo en Gran Canaria, aquello fue un acontecimiento que salió en el periódico. Y hoy la nefrectomía es una cirugía prácticamente de todas las semanas y no sale en los periódicos. Pero en aquel tiempo, cuando se hizo la primera nefrectomía en el mundo, hubo gente diciendo que esos médicos estaban locos, que estaban haciendo, que eso era imposible con la vida. Como puede ser la cirugía del cerebro, muchas operaciones abdominales que hoy se hacen tranquilamente.
12 de febrero de 1981, en el Hospital Universitario de Canarias se lleva a cabo el primer trasplante en la historia del archipiélago a una paciente de 47 años, concretamente un trasplante renal. Poco a poco se fueron sumando nuevos programas. En 1990 comienzan los trasplantes de médula ósea halogénico, así como los de córnea y todo tipo de tejidos. En 1995 se pone en marcha el programa de trasplante hepático de Canarias, realizándose la primera operación en abril de 1996. Los de páncreas no comenzaron hasta mayo de 2002 y en 2007 tuvo lugar el primer trasplante de riñón de donante vivo. En total, en los hospitales canarios se han realizado a lo largo de la historia más de 8.400 intervenciones. Más de 4.000 de ellas han sido trasplantes de riñón, hígado y páncreas. Por su parte, las fecundaciones in vitro se pusieron en marcha en las islas en 1991. Actualmente, en 2019, no existen listas de espera en los hospitales públicos canarios para las parejas que deciden someterse a este tratamiento. El trasplante es una técnica quirúrgica que se empezó el año 51 en Estados Unidos, cuando se hizo un trasplante entre dos hermanos gemelos, por lo cual no había problemas de incompatibilidad, y eso abrió el camino para poder hacer trasplante. Lo que todo el mundo no tiene un gemelo. Y había que combatir la inmunidad porque había el rechazo. Empezaron a desarrollarse drogas que favorecían que el rechazo fuera menor. En España, a partir de los años 60, 70, empezaron a desarrollarse trasplantes, y en Canarias concretamente los primeros trasplantes de riñón se hicieron en Tenerife, en el Hospital Clínico Universitario, con el doctor Bañares, que era en aquel tiempo el jefe de servicio. Se consiguió por fin que en el año 2000 la lucha para conseguir que en Gran Canaria también se hicieran trasplantes de riñón, porque el número de trasplantes, el conseguir un centro de otro dependía del número de trasplantes. O sea, no se puede tener un centro de trasplantes, paga 20 trasplantes al año, eso no funciona. Hay que hacer un número mínimo que viene siendo casi un centenar. Cuando ya había suficientes enfermos para eso, entonces se creó el servicio de urología que nosotros inauguramos en cuanto a trasplantes en el año 2007. La atención era evidente, hubo una preparación previa consultando con centros preparados, y la anécdota que sí recuerdo es que en el año 2007, cuando hicimos aquel trasplante, era mayo, y al día siguiente había unas elecciones. Y la tarde que hicimos el trasplante, la consejera de Sanidad acudió al hospital cuando se enteró para felicitarnos. Pero nos pidió que por favor no dijéramos nada a la prensa para que no pensaran que ella estaba utilizando un éxito terapéutico en su propio beneficio político. Nosotros no solo hacemos cirugías difíciles con los trasplantes, hacemos otras más y nos quita el sueño, evidentemente. Y la tensión que vivimos cuando tenemos que hacer una operación de esta es importante, y eso no se mide, ni se paga, ni tiene precio. Y una vez que has terminado la intervención y todo sale bien, te relajas, sonríes y admites chistes, pero la tensión previa, el silencio, la actividad dentro del quirófano, se corta el aire, ¿me entiendes? Porque es lógico, la cirugía tiene eso. Hay cirugías sencillas que uno puede estar hablando de política en medio de la intervención, y hay otras que está concentrado en lo que está haciendo, y hasta que no pasa la fase crítica de la intervención, pues se relaja y después ya todo va muy bien. Y lo importante en medicina es no darle años a la vida, sino vida a los años. No sacamos nada con que un señor llegue a los 100 si en los últimos 10 años está en una cama acostado y no se entera en qué mundo vive. Al concluir mi carrera, yo no tenía ayuda económica, no tenía padres, y entonces, ¿qué especialidad me ofrecía a mí la posibilidad de colocarme en el círculo? Las nuevas. Una de las nuevas, anestesia. Durante 2 años cursé anestesiología, y lógicamente cuando terminé todo el mundo quería que me fuera con ellos, hasta los de Tarragona quería que me quedaran con ellos. Coño, no te vayas a Canarias, quédate aquí, joder, en Tarragona. Pero nada, entonces me vine para acá. ¿Por qué? Tenía una novia, me volvió loco y ya está. Y voy para Canarias como sea. Y entonces me vine para acá. Yo llegué y empecé a trabajar en una clínica muy peculiar
que estaba en el barrio de Lugo. Era una clínica que se trabajaba muy bien. Tenía 56 camas, estaba en la calle Castrillo, en el número 30. Tenía 56 camas y tenía unas condiciones físicas muy buenas porque daba el sol todo el día y está demostrado, como ya dijo Lister en el siglo XIX, que si hay agua corriente, ropa limpia y sol, no hay microbios. Y efectivamente, aquella clínica tenía poquísimas infecciones. La clínica de Lugo significó para un adelanto enorme, porque entonces nos encontramos con un gran hospital, con su planta de esterilización, sus plantas de especialidades. O sea, aquello fue una revolución. A mí me parecía maravillosa la clínica de Lugo, porque como venía de trabajar de Castrillo, que no teníamos nada, fíjese usted que no había ni para esterilizar. ¿Sabe cómo esterilizábamos el material? Con alcohol, se echaba alcohol en bandejas, encima del instrumental, y se tiraba una cerilla. Se inflamaba y la llama es un elemento maravilloso, se carga todo lo que pilla. Entonces, la esterilización en la clínica de Lugo era por fuego. Había que mandar a esterilizar la ropa en las clínicas privadas. El paso del tiempo fue el que dio valor al anestesiólogo. De tal forma que cuando yo empecé, los aparatos de anestesia eran fuelles, porque auténticamente era una máquina de darle al balón con un sistema que se llamaba to and fro en inglés, o sea, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Todo aquello era manual, había que hacerlo a mano, era un sacrificio terrible. Era un trabajo que a mí por lo menos me tenía muy preocupado, porque claro, tenías que estar pendiente, aunque salieras a tomarte un bocadillo y alguien se quedara dándole al manubrio, tú estabas pensando, y le estará dando bien al manubrio, se habrá el enfermo parado, tendrá el enfermo una cianosis, o sea, una falta de ventilación. Yo empecé la anestesia en la Edad de Piedra y la terminé en 2001, Odisea del Espacio de Kubrick, en la evolución hacia el infinito. Y es verdad, eso ahí está claro. Los primeros trasplantes los recuerdo con mucho estrés, mucha preocupación, porque, bueno, obviamente la sobrecarga que teníamos, la responsabilidad que teníamos, y me limito al equipo quirúrgico. Ojo, porque en una cirugía de estas características interviene prácticamente todo el hospital. El equipo quirúrgico, si bien nosotros, un servidor no estuvo en el primer trasplante, ya estuvimos ya en los primeros, en los siguientes, y luego ya a los pocos trasplantes nos vimos ya con la responsabilidad de realizar nosotros mismos como primeros cirujanos pues esos trasplantes que llegaron. Bueno, en este momento estamos casi en 3.000 trasplantes, ¿no? Lo que más nos preocupaba en esos momentos era que el trasplante fuera bien, que fuera correcto, que no hubiera complicaciones quirúrgicas inmediatas que llevara a rechazar el injerto y a quitar el riñón, y que el riñón funcionara. Eso era fundamental. Y la verdad que gracias a Dios tuvimos mucha suerte y ese riñón funcionó por muchísimos años, más de 10 años. Cuando se extrae un riñón, en este caso de cadáver, el riñón tiene que estar a unos 4 grados centígrados. Y para eso el riñón va en unos contenedores especiales, y estos contenedores especiales van rodeados de hielo, para que se mantenga esa temperatura de 4 grados. Bueno, pues en los primeros riñones pues había problemas para conseguir el hielo, y se tuvo que ir pues a los cabarets y bares que hay aquí cerca en la cuesta para ir ahí a comprar hielo, traerlo y poderlo poner para preservar el injerto a esa temperatura de 4 grados centígrados, que en esa temperatura pues debe de estar no más de 10, 15 horas. Cuando se es pionero en algo, pues sufre, por así decirlo, el estrés por la responsabilidad, porque todo salga bien, y luego pues como todo, luego la satisfacción, si realmente... Yo creo que cuando las cosas se hacen con ese sentido de responsabilidad suelen salir bien, y cuando sale bien pues te da satisfacciones.
porque después de este programa de trasplante renal de donante cadáver, pues han aparecido otros programas que se han incorporado y con éxito, como el trasplante doble de páncreas y riñón o el trasplante de donante vivo. Y esto no es gratuito, o sea, esto acredita la ONT en función de los resultados que se obtienen. José Carlos, usted fue el primer médico que realizó esta técnica asistida, ¿no?, para el embarazo de la mujer en Canarias. Sí. ¿Recuerda cómo fueron esos primeros momentos cuando usted lo propone? Los últimos 50 años son los más brillantes de la historia de la medicina. Todos son novedades, innovaciones. Y indudablemente en los centros pioneros, los hospitales universitarios, que en aquellos momentos se llamaban clínicos, estaban a cazar la nueva técnica para hacerla. Y una indudablemente fue la reproducción asistida. En los años 80 y pico empieza el boom de la reproducción asistida en el mundo y también en España. Y entonces decidimos que había que montarla en Tenerife. Vamos, en Canarias, pero donde estábamos nosotros era en el Hospital Universitario de Tenerife, en la Facultad de Medicina. Y entonces lo empezamos a planificar y cogimos a 3 médicos jóvenes, que habían 3 mujeres. Las mandamos a una a Bruselas, a la Universidad Libre de Lovaina. La otra la mandamos con Aníbal Acosta, a Norfolk, que era el hombre, era un argentino que estaba en Estados Unidos, que era uno de los pioneros. Otra chica fue a otra parte de Estados Unidos, al norte de Estados Unidos. Yo me fui a Boston y una vez que estuvimos por fuera y aprendimos, vinimos. Fichamos a un magnífico técnico de laboratorio, que era Tomás López, y a una auxiliar, que se llamaba Meli Sicilia. Y la doctora Báez, la doctora Rubí Rodríguez y la Araceli Fernández y yo nos pusimos en 2 habitaciones a montar la técnica. Con sigilo, sin contar nada a nadie. A ir probando todo, a ir haciéndolo, y a los 2 meses y medio de haber montado el tinglado, pues una mañana dijimos en la sesión clínica: hoy vamos a hacer el primer trasplante de un embrión a una señora. Y aquello sí fue aquello fue un boom. Y efectivamente, cuando vimos en el laboratorio que había unos embriones vivos y que estaban evolucionando, pues fue una gran sorpresa para todos. Y entonces lo contamos, que lo habíamos hecho como primicia. En el Hospital Universitario se ha hecho la primera FIP en Canarias. ¿Y por qué aquel sigilo, entonces? Bueno, en aquellos momentos, cuando empezaba la reproducción, la reproducción asistida tiene factores de investigación, factores terapéuticos importantes, pero indudablemente tiene un factor social importante, afecta a derechos fundamentales. Se decía que si estábamos jugando a Dios en los laboratorios de reproducción asistida, nos condenaron. Hay que darse cuenta que cuando se logra la Louise Braun, la primera bebé probeta, que fue Stepton y Edwards en Inglaterra, pues pasaron de ser unos héroes, a los pocos meses estaban condenados. Edward, para que le dieran el Premio Nobel de Medicina, tuvo que esperar cerca de 20 y pico años para que le dieran el Premio Nobel de Medicina por lo que hizo 20 años. Fue un poquito de condena, de creencias religiosas, de tabú religioso, y al principio era un poco de tabú el hacer la reproducción asistida. Hoy está superado, pero en aquellos momentos era un tabú. ¿Ha sido usted responsable de la paternidad de no sé cuántas parejas? ¿Ha tenido la oportunidad de volver a ver a alguna de ellas? Sí, es más, de ver al hijo de esas parejas. Y asistirle el parto a una niña que nació con esa técnica, también lo he hecho, sí, también lo he hecho. Eso es muy bonito. Eso es ser abuelo, ¿no? Ser abuelo tocológico, sí, lo es que lo llamamos así, ser abuelo tocológico. Niñas que nacieron por reproducción asistida y que después, pues ya la he visto y le asistí a un parto. Eso ya lo he tenido, son muchos años. Es muy bonito, es muy bonito. En la historia de la medicina en Canarias hay 2 caras. La de los profesionales que vivieron su evolución y la de los pacientes que se beneficiaron de los avances. Ellos, mejor que nadie, saben cómo y cuánto han cambiado las cosas a lo largo de los años. En Canarias sí, fui la primera que tuvo mellizos. A mí me habían quitado un ovario a los 16 años. Entonces me llené de adherencias y ya se me pegó una trompa. El ovario que tenía bien, pues la trompa estaba mal. Y ahí pues no había forma. Mi marido trabajaba en el hospital y ya se enteró que lo iban a hacer aquí. Entonces nos apuntamos enseguida.
Ni ellos se lo esperaban ni yo. Pero hasta que no lo vieron en la ecografía no me dijeron estás embarazada. ¿Sabes? Por mucho que en la analítica saliera que sí, pero no. No brinqué porque decía, me los pierdo. Y tuve, claro, los 8 meses de reposo, me hicieron la cesárea y los tuve. El médico que siempre revisa al bebé recién nacido me dijo que este niño es mongólico. En este caso mío era una niña, ¿no? Claro, para mí fue una bomba, fue un disgusto enorme, tanto para mí, como, obviamente, como para la madre, ¿no? Se vivía como una tragedia, no se estudiaban, no se les atendía como debieran. Me refiero en cuanto a atenciones psicopedagógicas, ¿no? Hoy nace una persona con síndrome de Down, tiene a dónde acudir, tiene referencias que le sirven de estimulación, de estímulo, en cuanto a que hoy las personas con síndrome de Down desarrollan capacidades, tanto de conocimiento como de trabajo, como de vida adulta. En fin, hoy la vida de estas personas ha evolucionado, desarrollan sus capacidades en cuanto a amigos, pareja, trabajo, en fin, hacen una vida casi normal. Lo mío fue detectado en el 1995. Ten en cuenta que en esa época digamos que los fármacos eran súper agresivos, no eran fármacos como ahora que están adecuados al perfil molecular del tumor, o sea que hay para un tumor un tratamiento, para otro tumor otro. Aquello era una explosión de quimioterapia y te mataba células benignas igual que las células malignas. Yo recuerdo tener quemaduras de levantarse la piel como si fuese una cinta de celo, o sea, eran unos tratamientos muy agresivos. Y a mí me ha tocado pues sufrir, que estuve un año en un ensayo clínico y eso fue lo que ya hizo que los huesos míos no estuviesen en condiciones, digamos, de hacer una vida normal. O sea, cuando no tengo una rodilla tengo un tobillo y cuando no tengo la espalda. Pero bueno, mientras haya supervivencia, yo siempre digo que soy superviviente de cáncer de mama y dado la época en que se me detectó, que me dieron 2 años y medio de vida, tengo que considerar que soy una privilegiada. Yo trabajaba en un materno infantil y en cuanto me detectaron el tumor y vieron que era además un T4, digamos que va por ramas 1, 2, 3, 4, era lo más agresivo, y un ductal infiltrante, me mandaron a Pamplona. Y yo lo primero que dije que bueno, yo trabajaba en el materno y yo me quedaba con mi gente, tratado por mi gente y con mi familia. Y me fue bien. Fui a algunas revisiones a Pamplona y de hecho cuando me hicieron la reconstrucción mamaria yo fui al hospital monográfico de Inglaterra de cáncer, que es el de Cardiff, el de Gales, y se quedaron sorprendidos con la reconstrucción de la mama que habían hecho aquí en Canarias. Era una reconstrucción con el método Trump, de las primeras que se hacían, con el músculo del estómago que se pasaba pues con todas las venas o con todos los artificios que hay allí dentro hasta el pecho. Y cuando vieron ese tipo de operación se quedaron asombrados de que en una isla pequeñita como esta, que yo digo, esto es como como decía Pepe Monaga, una cagadita de mosca en un mapa, tengamos los profesionales que tenemos y que no sabemos valorar. Alejandro, nos encontramos delante de la residencia del Pino. ¿Qué recuerdos te vienen a tu cabeza? Pues muchos, y sobre todo de mi tierna infancia. En realidad desde los 12 años fue cuando empecé a venir al Hospital del Pino. La enfermedad me apareció a los 7 años, pero como era tan niño y aquí no había nefrólogos infantiles que me pudiesen tratar, casi ni había nefrología en esa época, en el año 70 y poco. Me tuve que trasladar a Barcelona constantemente y allí los médicos pues me trataban. Pero el Pino, y empecé a vivir en el Pino, a vivir parte de mi vida en el Pino, a partir del año 80, que con 12 añitos pues empecé a dializarme. ¿Sí? ¿Empezaste a dializarte o empezaste a ser tratado aquí en la residencia del Pino? Había muy poca experiencia entonces. ¿Coincidiste aquí con niños? Esa fue una experiencia dura, ¿verdad? Porque conociste a niños y no todos sobrevivieron. Sí, desgraciadamente ninguno sobrevive hoy día. Yo soy el único que sobrevive a ese tiempo. Aquí hay muchas explicaciones, se pueden dar muchas explicaciones al respecto, pero bueno, yo tuve la suerte de tener la familia que tuve, el entorno familiar,
la situación económica no es la misma a unos que a otros y eso influye muchísimo, desgraciadamente influye muchísimo. Yo supe salir adelante pues con todo ese apoyo que tenía. Los otros niños, desgraciadamente, muchos de ellos fallecieron todavía siendo niños, algunos se trasplantó y al trasplantarse murió, otros duraron también bastantes años, pero al final con muchos problemas que se le han ido sumando a la enfermedad renal y la verdad que al final pues han fallecido. Afortunadamente yo, y espero por muchos años poder seguir diciéndolo, yo he seguido viviendo. Actualmente tengo 51 años. Yo era el primero que ya yo cuando era niño fui muy maduro, maduré muy pronto y me daba cuenta de todo. Y yo mismo pensaba que yo no iba a vivir muchos años. Me equivocaba por completo. Te han trasplantado 4 veces, la última hace 6 meses. Sí, efectivamente. Han sido 4 trasplantes, sí. ¿Y en algún momento perdiste la esperanza? El primer trasplante duró 6 años. Me sirvió para desarrollarme físicamente, crecí y lo que pude crecer, vamos, tengo una estatura media de un español medio. Y al final, pues nada, hubo que entrar en diálisis de nuevo, lo llevas bien porque sabes que tienes la esperanza de volver a trasplantarte, tenía esas posibilidades. Con el segundo trasplante llegó, no duró tanto, duraron 3 años, pero bueno, uno que siempre ha sido positivo dice, bueno, pues ya vendrá otro. Y ya después, en el año 2003 me volví a trasplantar. Allí hubo un problema muy grave, es decir, hubo un problema quirúrgico y el riñón no llevaba un mes trasplantado y me lo tuvieron que quitar. La verdad que fue bastante traumático y yo en ese momento dije, se acabó, no me trasplanto más, voy a vivir en diálisis hasta que el cuerpo aguante. Pero fueron pasando los años, hubo cosas que fueron avanzando, avances técnicos, avances médicos, avances tecnológicos, y esto fue como una apuesta, como una jugada de póker y dijimos, venga, todo echamos el resto. Y la verdad que aparentemente ha salido bien la jugada. Si tuvieras que hacer una valoración de cómo ha evolucionado la medicina en Canarias, ¿qué destacaría? Pues ha evolucionado mucho a bien, mucho y muy bien. Cuando yo empecé en diálisis había unas máquinas que tenían unas bañeras debajo de la máquina donde se almacenaba el agua para dializar y a veces eso en la unidad de diálisis se derramaba y se llenaba la unidad de agua. Las diálisis en mi caso duraban 5 horas y media. Yo tenía que estar 5 horas y media conectado, un niño que pesaba 30, 35 kilos, estar 5 horas y media conectado a una máquina, acostado en una cama, casi sin poder moverse. Hoy día la media de lo que dura una diálisis, lo normal son 4 horas. Ha evolucionado muchísimo lo que es la diálisis en sí, los trasplantes, la medicación para trasplantes. Ha evolucionado todo. En el mismo hospital las comodidades de la unidad de diálisis no tienen nada que ver. Cuando estábamos aquí en El Pino había 2 ventiladores para 30 personas dentro de la unidad y nos lo teníamos que sortear y preguntarle al de al lado si le importaba que abriésemos la ventana para que entrara un poquito de aire, porque las mismas máquinas sueltan mucho calor. Hoy día el aire acondicionado, las máquinas tienen una calidad extraordinaria que no hacen ruido, antes hacían muchísimo ruido, es todo tecnología pura hoy día, ha evolucionado todo mucho y a mejor, por supuesto. Los dichos populares encierran una gran sabiduría y uno de los más recurrentes es ese que dice que lo importante es la salud. El cuerpo humano es una máquina imperfecta, misteriosa, que aún seguimos estudiando. Trasplantes, fecundación in vitro, quimioterapia. Hoy nos parece algo normal, pero hubo un tiempo en el que estos procedimientos eran inimaginables, hasta que alguien decidió que valía la pena intentarlo. Fue un largo camino plagado de sinsabores y derrotas, pero también de alegrías y de triunfos. En Canarias hemos contado siempre con grandes profesionales de la medicina que dieron lo mejor de sí mismos para conseguir importantes avances, aunque tengamos en cuenta que un gran éxito no es solo un descubrimiento revolucionario. Curar una dolencia y dar esperanza son también grandes triunfos. Por fortuna, en las islas de esos éxitos tenemos muchos que podemos y debemos celebrar. No he tenido otra vida, pero no cambiaría nada. Es decir, puede sonar a disparate a lo mejor, pero es que yo he sido feliz, he sido muy feliz. He hecho
infinidad de cosas en mi vida. He hecho cosas que a lo mejor cualquier hermano mío, cualquier familiar mío, cualquier persona normal que va por la calle que no ha tenido nunca un problema, ha hecho. Yo he hecho submarinismo, yo he montado en helicóptero, yo he viajado muchísimo, me doy los caprichos que me tengo que dar dentro de los límites que yo tengo. Soy feliz porque la vida me ha dado muchísimas cosas buenas.